En los últimos años del siglo XIX y a puertas del siglo XX, América Latina inició un proceso de búsqueda hacia una identidad cultural propia. Debido a su pasado marcado por la dominación extranjera, nació en sus intelectuales una necesidad imperante de renovación y liberación, ideales que se expresaron en la vida política, artística y literaria de la época. Esta actitud recibió el nombre de modernismo. En Latinoamérica, el modernismo se caracterizó principalmente por un abandono de la influencia hispana y un vuelco hacia la francesa. Muchos autores utilizan el término afrancesamiento para referirse a esta actitud interesada por los ideales literarios franceses. Fue un movimiento basado en el placer estético, por lo que se da mucha importancia a la forma en sí misma y en efecto al lenguaje. Los autores que adhieren a este movimiento llevaron a cabo una importante tarea de enriquecimiento del vocabulario castellano, creando una poética innovadora y virtuosa llena de analogías refinadas, versos y prosas libres, sobrecargando sus producciones de recursos literarios y simbolismos. Se caracterizó también por ser ampliamente diverso y pluralista respecto a sus formas expresivas, al defender como principio la libertad creadora del artista por sobre todo. De igual manera se desarrolló en sus autores una visión cosmopolita, donde la originalidad y la adquisición de conocimientos fueron importantes ideales a seguir. El goce por lo sensorial, por el buen gusto, por la elegancia y lo bello, pero también lo extraño, misterioso, vulgar. La búsqueda de musicalidad, de exquisitez, de todo lo novedoso, representaron a este movimiento que se enfrentó con el cambio de siglo. Cabe mencionar que su cualidad a veces ambigua e incluso rupturista e irónica, por lo que algunos autores creen que el modernismo sería el pie para el nacimiento de las vanguardias. En la época en que el modernismo comenzaba a manifestarse, Chile se encontraba justamente en un apogeo de progreso y esplendor. La actividad empresarial minera, sumada a la llegada de intelectuales extranjeros, lo posicionan según historiadores como el país más moderno de Latinoamérica. La existencia de la Universidad de Chile y una oligarquía ilustrada bastante progresista era el escenario al que se enfrentó el poeta Rubén Darío cuando arribó en Valparaíso en el año 1886. Fue la llegada de este poeta un hecho clave en el desarrollo de las ideas modernistas en nuestro país, junto con la publicación de Azul en julio de 1888. Rubén Darío, poeta y periodista nicaragüense, fue el máximo exponente del modernismo. Publicó primeramente 2 libros de poesía, Abrojos y Rimas, ambos publicados en Chile en 1887, un año después de su llegada al país, la cual no estuvo exenta de precarias condiciones de vida. Estos escritos, si bien más ligados al romanticismo que reinaba en los círculos poéticos de aquel entonces, ya evidenciaban pequeños destellos de lo que un año más tarde sería Azul, su obra más célebre y precursora del modernismo. Durante su estancia, además de sus producciones literarias, escribió múltiples columnas en el diario La Época, sumado a su novela Emelina, que fue presentado en el concurso Certamen Varela, el cual no ganó. Asimismo, compuso Canto épico a las glorias de Chile, poema en el que se describen los hitos del ejército criollo en el combate naval de Iquique, y Las rosas andinas. Desarrolló también una fuerte amistad con el poeta e hijo del entonces presidente Pedro Balmaceda Toro, quien colaboró con su integración en el círculo literario chileno. Azul, de Rubén Darío, ve la luz en Valparaíso en 1888. Esta obra es considerada como el primer libro del modernismo, puesto que en sus páginas se imprime el espíritu reformista de toda esta época literaria y de las primeras muestras de expresión de la modernidad hispanoamericana, dando la entrada con Azul a la renovación de la prosa y poesía con una innovadora sensibilidad para concebir el arte. Si bien es cierto que algunos autores como José Martí en Cuba o Manuel Gutiérrez Nájera en Chile ya habían encauzado levemente el camino hacia el modernismo, Azul fue el punto álgido de irrupción para el movimiento modernista, producto de sus letras tan cercanas a un mundo de ensueño y casi fantástico, sin abandonar de todos modos las reflexiones críticas en torno a la propia sociedad. El mismo título del libro indica un claro simbolismo fundamentado en los principios modernistas.
El azul es, en propias palabras de Darío en Historia de mis libros, el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y firmamental, pero también parece hacer referencia a una paz y calma muy cercana, sin embargo, a la nostalgia, conceptos que se pueden apreciar en los textos que conforman la obra. Prologó Gotas de Absintio de Emilio Rodríguez Mendoza, en el cual deja clara su intención de unificar el movimiento modernista latinoamericano en uno solo, e insta también a futuros escritores a seguir la senda del modernismo y dejar en el pasado escritos sobre tópicos a sus ojos anticuados, como podría ser la bohemia, para darle forma al movimiento lo más pulcramente posible. Francisco Contreras fue representante y acérrimo divulgador de las ideas modernistas en Chile. Su primera publicación a los 21 años fue Esmaltines, en el año 1898, donde ya se podía observar la fuerte influencia de la estética rubendariana. Dedicó gran parte de su producción literaria a estudiar a los principales poetas modernistas latinoamericanos, también influidos por Darío. Defiende la estética modernista calificándola de evolucionada y agitadora de ideas. En 1909, en su obra Los Modernos, escribe: «Casi en todos los modernos creadores de belleza hay un esteta, un artista y a veces un pensador. Cada uno de ellos cincela la forma según su estética individual, tratando de tornarla más justa o más perfecta, ya alcanzando mayor grado de belleza, ya cayendo en extravagante originalidad». A su vez, describe y reflexiona sobre importantes autores modernos como Pablo Verlaine, Enrique Ibsen, Augusto Rodin, José María Heredia, entre otros. Fue precursor de un movimiento artístico gestado en Latinoamérica, al cual denomina como mundo novismo, nombre que proviene de la concepción del arte en el mundo nuevo. Esta tendencia pretendía rescatar lo principal del modernismo, pero ahora adaptándolo a nuestro espíritu, en palabras de Contreras, haciendo referencia a la fuerza y la sinceridad que debía traer el naciente siglo XX. Además, promovía la suprema libertad al momento de crear, cualidad plenamente modernista, estableciendo que el arte libre sería un arte sincero. La poesía de Francisco Contreras es movida por la fuerza de sus experiencias. De esta forma podemos calificarlo como un poeta con un fuerte espíritu modernista, que entendía la actividad creadora como el hecho cúlmine para el sujeto con cualidad de genio artístico. Emilio Rodríguez Mendoza fue un notable periodista e historiador, además de también político y, como no, escritor. Fue acérrimo seguidor de Rubén Darío, quien eventualmente se convertiría en su amigo, y del modernismo que éste promulgaba. Armado de una pluma mordaz y bajo el alero de múltiples seudónimos, Rodríguez Mendoza es uno de los mayores representantes chilenos del modernismo, pese a no haberse dedicado de lleno a la poesía, ya que su escritura en sí no estuviera tan ligada a estos principios. Sus narraciones, llenas de críticas y acompañadas de una voz firme, exhiben y desnudan a la sociedad chilena de la época, desde los males del parlamentarismo hasta las complicadas relaciones que se producían entre la juventud de aquel entonces, como diría Unamuno respecto a su novela Vida Nueva. Si bien podría decirse que las novelas de su autoría se encuentran más cercanas al realismo, la rebeldía con la que eran concebidas y las ácidas críticas que contienen están íntimamente relacionadas a las ideas modernistas, puesto que surgen como respuesta a los cánones usualmente utilizados. Sus escritos, por tanto, apuntan a la reflexión en torno a las problemáticas sociales como método de acción, asentando, de ser posible, una cristalización de la colectividad con el fin de prosperar hacia un mejor futuro. Es decir, en sus propias palabras, cada producción literaria, grande o pequeña, constituye un nuevo alegato en favor de un estado social más perfecto. Esto indica la profunda politización de sus obras, enmarcadas en un Chile que a sus ojos estaba sumergido en una crisis multidimensional. Incursionó primeramente en los cuentos y la prosa poética en Gotas de Absintio, prologado por Rubén Darío, su primer libro publicado. Produjo también prolijas novelas y obras como Cuesta Arriba, Santa Colonia, la ya nombrada Vida Nueva y Última Esperanza. Esta última causó gran revuelo en la comunidad y recibió tanto críticas positivas como negativas por su supuesta obscenidad.
Redactó también una gran cantidad de ensayos y crónicas en los que hacía gala de su vasto conocimiento político y su profundo compromiso con el progreso de la sociedad. Binet de Roca. Si hacemos una mirada general a la obra completa de esta autora, encontramos en acotadas publicaciones rasgos modernistas, por lo tanto no se considera una exponente modernista como tal, pero aún así su obra más destacada se enmarca dentro de la época de este movimiento y llega a tomar tintes de este en ciertos casos. Fue una poeta destacada en el ámbito social y político desde finales de la década de los 30 hacia los años 50. Sus primeras publicaciones fueron poemas para San Francisco de Asís en la revista Zig-Zag. Posteriormente, en 1915, publica sus primeros libros, Horas de Sol y Lo que me dijo el silencio, bajo el seudónimo Juana Inés de la Cruz, en los cuales se denota un lenguaje poético desde la ternura y el amor, formas que otros autores de la época tacharon como ingenuidad. Más adelante, Binet comienza a presentar una notoria evolución del lenguaje poético en su trabajo literario, insertando en este nuevos motivos e ideales que llegaron a configurar su obra como un canto social de mayor complejidad, como se puede evidenciar a lo largo de Canto Oral, publicado en 1927, y aún más en el poema Formas de Sueño, donde crea un cambio radical en su obra a nivel sintáctico, y también incursiona en el uso del verso libre. Es aquí cuando su obra toma rasgos del modernismo, convirtiéndose en una pionera vanguardista dentro del espectro de mujeres latinoamericanas. En los siguientes versos de su poema Lenin se evidencia cómo su escritura se halló ligada al contexto político en que vivió la autora. Se derrama tu espíritu como un río de preciosos rubíes, cantando la sociedad futura y su destino. Entre los árboles y las montañas del mundo, tu espíritu, de orillas inconmensurables. En las palabras de Pablo de Roca, Binet, más allá de la poética y retórica, crea la lengua del proletariado femenino americano, sobre todo dentro de Chile, donde se diferenciaba de otras autoras por el carácter social que otorgaba a sus letras, e incluso su importante trabajo político, por ejemplo, siendo propulsora, consejera y distribuidora de la revista Multitud, publicada en 1939, que se posicionó como testigo de la realidad política, económica y social del país, con el objetivo de difundir ideales antifascistas, entregando una perspectiva de poesía social en respuesta al contexto vivido y a la escena literaria expuesta en los salones de la clase burguesa, y una fuerte aspiración a la construcción del arte colectivo. Esperamos les haya gustado el video. Pueden revisar la bibliografía en la descripción.